de Proverbios, capítulo 14. Vamos a enfatizar el versículo 12. Cuando usted lo tenga, me responde con un fuerte amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Lo tenemos, iglesia. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. Amén. Lo tenemos. Veo gente todavía buscando. Amén. Lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo, una iglesia que va para el cielo dice: Amén. hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Repito, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a orar y vamos a estar predicando acerca de cuál es tu decisión. Amén. Así que oramos. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios de gloria. Señor, esperando que esta palabra edifique al pueblo, Señor amado, así como hablaste a mi vida. Dios mío, hable a cada uno de nosotros, Señor amado, que esto es un momento decisivo en nuestras vidas, Señor. ¿Cuál es el rumbo a tomar que nosotros hacemos, Dios mío? Señor amado, que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, Señor amado, y que todo lo que hagamos lo hagamos para ti, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y las declaramos hechas por tu palabra, Dios de gloria. Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, edifica este pueblo de manera especial, Señor amado. Seas tú obrando en cada uno de nosotros mientras esta palabra sea predicada, así también en las redes sociales, Señor. Edifica al pueblo, Señor, que lo comparte, o aquellos que estén escuchando lo escuchen luego, Señor amado. Que así mismo, Dios mío, edifique también las vidas que a través de la misma están escuchando, Señor amado. Siempre te daremos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Se puede sentar, amado. Fíjese que cuando hablamos de decisión, la palabra decisión significa determinación. Cuando hablamos de determinación, estamos hablando acerca de una resolución que se toma o se da de una cosa dudosa. Es firmeza, es carácter. O sea que nuestra decisión es una manera de nosotros ser determinados y firmes en las decisiones que nosotros tomamos. Por eso la Biblia dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Eso trata de firmeza, ¿verdad? De que somos determinados. La palabra determinar viene del latín determinare, que significa limitar o fijar. En la Biblia esta palabra es utilizada para transmitir el concepto de tomar una decisión o establecer un propósito firme y definitivo. A la palabra decisión, muchas veces nosotros somos culpables de nuestras decisiones. Hay decisiones que nosotros tomamos que en el transcurso del tiempo nos damos cuenta que fueron malas decisiones. Hay decisiones que nosotros tomamos que más adelante nos vamos a dar cuenta que fueron decisiones que nosotros tomamos y nos salieron bien, ¿verdad? Pero de acuerdo a nuestras decisiones, a cómo nosotros enfrentemos el diario vivir, es lo que nosotros vamos a ver cómo se hace en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a la edad adulta, ya nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, porque en nuestra edad temprana eran otros los que tomaban las decisiones de nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos debajo de una cobertura, de un familiar, de un padre, de una madre. Aún en nuestra adultez, nosotros como cristianos estamos bajo una cobertura y no nos ceñimos nosotros, sino que nos ciñe Dios. O sea que las decisiones que nosotros tomemos de aquí en adelante, desde que aceptamos al Señor Jesucristo como único exclusivo Salvador, ya no son propias de nosotros. Mucha gente fracasa en este caminar. ¿Sabe por qué? Porque piensa que tomando las decisiones por cuenta de ellos mismos, cuando se dan cuenta, entonces cuando ven el fracaso, entonces buscan a quien echarle la culpa, y la culpa no es de nadie sino tuya misma o mía misma, cuando nosotros tomamos la decisión errónea sin consultar con Dios. Por eso a mí me llama la atención cuando hicimos este culto misionero, nuestro primer culto misionero que nos predicó el hermano John que es lo de que le estaba diciendo, que pusiéramos a Dios
primero. En todo lo que hagamos sea Dios primero. O sea que nosotros, las decisiones que nosotros tomemos, siempre tenemos que tomar en cuenta que aquí quien manda es Dios. Yo estuve hablando hace poco con un hermano y el hermano trató de decirme a mí, ¿verdad?, que quería como que tomar una decisión en mi vida. Y yo le dije, espérate, yo te voy a decir una cosa. En mi casa mando yo, en tu casa manda tú y en la iglesia manda Dios. O sea que las decisiones que nosotros tomemos, aunque sea mi casa no me pertenece. ¿Por qué? Porque es de Dios. Mi familia está en las manos de Dios. Pero hay decisiones que usted no se puede meter, ni en mis decisiones, yo no me puedo meter en las suyas. Ahora, cuando usted busque el consejo en el pastor o en el líder, entonces es una decisión que vamos a tomar en conjunto. Pero hay gente que busca decisiones en gente que no tienen que hablar con ellos, ni le importa lo que tienen que conversar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque la decisión o la respuesta que ellos te van a dar no es la respuesta correcta. Por eso es bueno cerrarse en la habitación, donde la Biblia dice: enciérrate en tu habitación, allá en tu aposento, y habla con Dios en el secreto. Y lo que tú hables en el secreto, Dios te lo va a recompensar en público. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Amén. Y nosotros conocemos que Dios es justo. Entonces, cuando nosotros llegamos a una edad adulta, ya no nos enfrentamos nosotros a la vida por nuestra propia cuenta, sino que tenemos que trabajar, ¿para qué? Para ganarnos la vida. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones erróneas que nos llevan a caminos que son caminos de muerte, que pensamos que son buenos caminos. Me llama la atención porque mientras yo buscaba información e indagaba en este mensaje, vi una imagen que había un hombre parado en un cruce y había un camino a la derecha y uno a la izquierda, y él estaba parado ahí esperando para tomar la mejor decisión en su vida, por cuál carril irse. Y eso muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar en la vida así. Tenemos que detenernos, hablar con el Señor para procurar cuál es el mejor camino que nosotros vamos a tomar esa decisión. Y a veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque nos llevan a caminos que no son perfectos, pero nos damos cuenta que ese fue el caso de un joven llamado Héctor, un joven argentino. Este joven tomó la decisión en su vida de dedicarse a robar y a asaltar bancos. Este muchacho saltaba banco y lo que hacía era que el dinero que obtuvía se iba y estaba en los mejores hoteles dándose la buena vida. Como que el dinero no era de él, imagínense. Dándose la buena vida, cuando veía que ya el dinero se estaba acabando, iba y asaltaba a otro banco. Y él pensaba que tenía el mundo gano. Pero llegó un momento donde la policía lo arrestó. Pero este muchacho, como tenía dinero de los robos que hacía, dándose la buena vida, muchas veces compró, ¿verdad?, a los oficiales. Y muchas veces lo dejaban salir por la puerta ancha. Y él pensaba que tenía el mundo gano. Pero llegó un momento en medio de todos sus atracos y de toda su mala conducta y de todas sus malas decisiones, que llegó el momento difícil de su vida y la policía lo arrestó. Cuando la policía lo arrestó, este muchacho no tenía un peso encima. O sea que no podía pagar un abogado. O sea que no podía comprar la justicia. ¿Y qué pasó? Por todos los atracos que le sacaron, a este muchacho lo sentenciaron a una perpetua. Y este muchacho, cuando cae preso, que le declaran la perpetua, este muchacho tenía 40 años de edad. O sea que ya todo para él aparentemente se había perdido. Y así son las decisiones que muchas veces nosotros tomamos en nuestra vida, que sin darnos cuenta nos llevan a una decisión que nosotros después nos vamos a lamentar. Que vamos a tener que tomar decisiones que muchas veces son decisiones equivocadas. Y este muchacho estaba en esa condición. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y este texto que también lo repite en el capítulo 16, versículo 25 del mismo libro de Proverbios, que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, que le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Se están enfocando en el buen camino, se están enfocando tal vez en lo lindo que está el camino, pero no se están dando cuenta cuál es el final de ese camino. Y entonces ahí donde nosotros tenemos que detenernos a pensar, ¿verdad? Y hay unos puntos que quiero compartir con ustedes que habla acerca del buen camino, que la gente piensa que andan por el camino correcto porque hacen X o Y cosas. El punto número 1 es que la gente cree que el camino correcto es el que la mayoría sigue. Si la mayoría sigue el camino ancho.
La mayoría sigue el camino espléndido, el camino que se ve bien ante nuestros ojos, ¿verdad? Y toda la gente va por ese camino, pero el camino recto no es necesariamente el que sigue la mayoría. ¿Por qué? Porque aún la mayoría puede estar equivocada. El camino que seguía Saulo de Tarso era el camino no correcto en su vida, porque él buscaba ahorcar a los cristianos. ¿Para qué? Para encerrarlos, para meterlos presos. Pero él no se dio cuenta que en medio del camino tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Y a veces nosotros tenemos que chocar con el Maestro para nosotros darnos cuenta que estamos en el camino equivocado. Pero gloria a Dios que el Señor siempre llega a tiempo. Gloria a Dios que el Señor siempre llega en el momento oportuno a nuestras vidas. Hay gente que tal vez no lleguen a conocer al Maestro. Hay gente que tal vez en el camino no choquen con Jesús. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el momento oportuno, en el momento que nosotros estábamos directos a fracasar en nuestra vida, llegó Jesús, restauró nuestra casa, restauró nuestro matrimonio, nos levantó, nos restauró y hoy nos dio, somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él llegó a tiempo a nuestra vida. Y Saulo estaba en esa situación. Y Saulo era el camino. Saulo estaba tomando el camino de la mayoría del pueblo de Israel, pero estaba equivocado. Hasta ese día que conoció a Cristo y se dio cuenta de su error. La mayoría de las religiones del mundo creen que tienen miles de millones de seguidores. Creen que están en el camino recto, mas la palabra de Dios solamente nos dice que solo por Cristo seremos salvos. Amén. Y hay gente que puede tener cualquier tipo de religión, pero la Biblia dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que no hay otro camino a seguir si no es a través de Jesucristo. Y lo está diciendo Juan 14:6. Pero en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. No hay otro mediador entre Dios y el hombre que es Jesucristo. Él es el único que nos puede dirigir por el buen camino. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo entenebrece la vista de la gente para que la gente no vea y no crean en la verdad. Por eso es que cuando nosotros salimos a la calle a predicar y a repartir tratados, usted ve que la gente le dice mucho sí, pero a la hora de la verdad no van. ¿Sabe por qué? Porque están entenebrecidos por el mundo, por este mundo. Entonces hay mucha gente que está a los vicios y a los placeres, están amarrados al mundo y no quieren. No es hasta que les llegue el momento difícil que ahí es que comienzan a clamar para el cielo. Hay gente que pelean con Dios por las decisiones que tomaron. Hay gente que le echan la culpa a Dios por las decisiones que tomaron. No, Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros mismos por nuestras malas acciones. Ahora, hay momentos que nosotros sí vamos a tomar decisiones que nosotros mismos vamos a decir, pero habré tomado la mejor decisión en mi vida. Habré hecho lo correcto. Porque a veces, fíjense que a veces las malas decisiones repercuten todavía al día de hoy. Hayan sido buenas decisiones o malas decisiones, repercuten todavía en este tiempo. Porque hay gente que en el pasado tomaron malas decisiones que todavía hoy se arrepienten de haber tomado la decisión que tomaron. Son consecuencias. Entonces, cuando nosotros aprendemos, nosotros como cristianos aprendemos a mantenernos fieles y firmes en las cosas del Señor, aprendemos a escuchar la voz de Dios y a conocer la voz de Dios. Porque acuérdense que el enemigo también se disfraza como ángel de luz. Y a veces el enemigo te pone, miren, yo aprendí algo en esta vida, yo he aprendido algo. Que yo siempre digo, yo puse un timbre, como digo yo puse un timbre. Yo puse un timbre a la voz de Dios. Yo sé cuando es Dios y cuando no es Dios. Y así tenemos que hacer nosotros. Ponerle ese timbre, esa sensibilidad, para que usted sepa cuando es Dios y cuando no es Dios. Aun cuando nosotros pasamos al frente, no todo el que está aquí al frente ministrando viene con buenas decisiones. Hay veces que la gente que está ministrando están más cargados que uno y cuando ven a ver lo que le sacan dolor de cabeza, que sale por ahí para afuera, uno que no dice, pero ¿verdad que yo vi? Santo. ¿Verdad? Entonces uno tiene que aprender a conocer cuál es la voz de Dios.
A veces uno va a tener diferencias, hermano. El matrimonio no tiene muchas diferencias. No todo es color de rosa, no todo es cookies and cream. Va a llegar el momento donde vamos a tener una indiferencia. Y ahí usted ve a la pastora y nos ve a nosotros, y nosotros no estamos exentos. Pero cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, porque fíjense que a veces nuestro falso machismo, vamos a decirlo así, es porque nos creemos, no, yo soy la cabeza del hogar y aquí se hace lo que yo diga. Pero la mujer sabe la que edifica la casa. Y es un complemento. O sea, no es que ella va a llevar los pantalones, no es que usted le va a quitar la autoridad, no. Tiene que haber algo medido y partes iguales. O sea, ni más para allá ni más para acá. Y en esto nosotros podemos tener diferencias. Porque le digo esto porque en una ocasión, no sé por qué razón, nosotros, yo y mi esposa, y salimos hablando de algo, y la cuestión fue que se hizo una diferencia, y esa diferencia nos llevó a una discusión. Eso pasa en el matrimonio. Y yo lo que hice fue, yo dije, no, olvídate de eso, para pelear hace falta dos y qué sé yo. Y yo me metí para el baño y dije, yo me voy a echar agua fría por encima para botar el golpe. Porque muchas veces nos choca cuando nos corrigen, nos choca, pero cuando nos damos cuenta es una realidad. Por eso cuando Abraham y Sara habrán hecho a la sierva, el Señor le dijo, sí, ten cuidado. Digo, escucha a Sara lo que ella te está diciendo y hazle caso. Gloria a Dios. No siempre, pero hay que escuchar. Y ese día pues yo vine, me eché agua por encima, pero mientras me estoy echando agua por encima, me dijo, si lo estás haciendo bien. Y yo, ¿cómo que lo estoy haciendo bien? Pero tú no ves que esta mujer me vino ahí con un brinco, muchacho, porque yo creía que me iba a dar. Me dijo, no, mientras tú sigas haciendo lo que estás haciendo, estas cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo bien. Gloria a Dios, aleluya. O sea, nosotros trabajamos en el ministerio de misiones. Nosotros damos comida a los homeless todos los lunes. ¿Y usted se cree que el enemigo se va a quedar con los brazos cruzados? No se va a quedar con los brazos cruzados. Va a haber situaciones que vamos a tener que enfrentar, pero todo es como nosotros tomemos la mejor decisión. Si nos enfrascamos en una discusión, tal vez llega a irse a los golpes, que yo creo que en mi casa no pase eso, pero tal vez sea una discusión más acalorada, que nos faltemos el respeto, no queremos llegar a eso tampoco. Pero como mujer sabia, o ella baja los humos, o yo bajo los humos. Porque vuelvo y repito, para pelear hace falta dos. Pero ese día yo entendí lo que Dios me quería decir. Que mientras yo siga haciendo las cosas bien, los problemas van a estar. Porque es por medio de pruebas, de lucha y tribulaciones que alcanzaremos el reino de los cielos. Entonces todo esto tiene que pasar, no en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el diario vivir, en la tienda, en el supermercado, en la calle. Siempre va a haber alguien que va a salir con una de las suyas. Y usted va a respirar hondo y usted va a decir, Señor, bendícelo. Que a uno lo que le da con ganas de cogerlo por el cuello. Y uno dice, no, Señor, bendícelo. Mira, te sacan el dedo en la calle, te dan un corte y te sacan el dedo y te dicen 80 cosas. Ay, Dios mío. Tienes que respirar y tragarlo hondo. Pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero no son derechos. Entonces, el punto número 2 es que hay gente que cree que el camino correcto es el de los intelectuales. ¿Cuánta gente hay por ahí así? Que se cree que se la saben todas. Que se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Y no se dan cuenta que ya la gente no toma Coca-Cola, ahora toman Sprite. ¿Ves? Entonces, gente que son así, que piensan que por su intelecto, que se creen que se la saben todo. El camino correcto no está determinado por el estudio o el grado o título que tengan los que dirigen un movimiento. Jesús no fue a la Universidad de Jerusalén. Jesús fue a buscar a sus discípulos. Él los escogió, gente sencilla, del pueblo, del vulgo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29, que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y ahí, lo de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios ¿para qué? Para lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, Dios escoge gente que a Él le place. Entonces, es bueno estudiar y es bueno alcanzar títulos, seguro que sí. Es bueno tener un certificado, seguro que sí, pero eso no es el todo. Eso no es el todo. Y gloria a Dios por lo que estudian mucho, y gloria a Dios por lo que estudian escatología y teología y todo esto. Nosotros tenemos que aprender de todo
todo eso porque eso es el estudio de la palabra. Y la escatología es el estudio del fin de los tiempos. O sea, son cosas que nosotros tenemos que saber, no son cosas muy estudiosas ni que necesitas un título, un grado asociado. No, son cosas simples. Y son cosas sencillas, estudiar la palabra del Señor, que la palabra nos redarguya, que la palabra nos enseñe, que la palabra sea la que nos dirija. ¿Por qué? Porque para que ninguna carne se jacte en su presencia no hay nada en contra del estudio o quien quiera superarse. Pero lo que Dios dice es que la salvación del alma no es un estudio o una inteligencia. ¿Usted escuchó hablar alguna ocasión de Stephen Hawking? Este metafísico, un hombre de Londres, por allá de Inglaterra, que el hombre, una capacidad intelectual terrible, con un montón de títulos, con un montón de estudios, pero ¿sabe cuál era el problema del hombre? Que no creía en Dios. Que estaba en contra de todo lo que se llame Dios. Su capacidad y su intelecto, de todo el conocimiento que había en el mundo en cuestión de física y de computadora y de todas estas cosas. Y el hombre estaba en una silla de ruedas por una condición. Pero el hombre lo dijo públicamente. No cree en Dios, ni apoya todo lo que sea de Dios. O sea que su intelecto era por lo que él había estudiado y lo que había aprendido. Pero no se dio cuenta de lo que es la cosa de Dios. Y el hombre era un estudioso allá de la Universidad de Cambridge, allá en Inglaterra. Era un genio. Y el problema que tenía era que no creía en Dios. Cuando la Biblia dice en Proverbios 9:10 que la verdadera inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Esa es la verdadera inteligencia, dice Proverbios 9:10. Que la verdadera inteligencia es la que proviene del Santísimo. Que el que quiera sabiduría, que dice, demándela de Dios. Pídasela a Dios. Y Él entonces hará. El punto número 3 nos habla de que hay gente que cree que el camino recto es fácil, pero otros creen que es muy difícil. Seguro que sí. No hay nada imposible para Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es la decisión que la gente puede tomar. Miren, en una ocasión había un rey. Hubo un rey. Tenía su reinado, estaba en guerra. Y este hombre, en medio de esa guerra, él tomaba prisioneros. Como en toda guerra, ¿verdad? Se toman prisioneros. Y él los lleva al castillo. Cuando él los sentencia a estos hombres, él le dice al verdugo que los lleve al pasillo. ¿Sabe cuál era el pasillo? Que él los llevaba por un pasillo bastante largo, y al final del pasillo habían dos puertas. Una de las puertas tenía una cabeza humana en hueso, ¿verdad? Y la puerta estaba manchada de sangre, bien fea. La cuestión que a la puerta daba miedo. Y la otra puerta estaba bien pintadita, arregladita, bien bonita. Y él le daba a las personas que tomaran la decisión. Y le decía, bueno, ¿por cuál puerta tú quieres salir? Y cuando veían aquella puerta ensangrentada y fea, y decían, que por ahí yo no me voy a vender. Y escogía entonces la más bonita. Decía, pues yo me voy por esta. Cuando salían por esa, al final del camino, ¿verdad? Cuenta uno de los flecheros, ¿verdad? Cuando ya terminó la guerra y terminó el reinado, que él se decidió a buscar qué era lo que había detrás de aquellas puertas. Cuando él mira lo que había detrás de aquellas puertas, la que estaba bien bonita, arregladita, llegaba a un camino que llevaba al bosque, y ahí había unos flecheros que tenían la determinación de todo el que saliera por aquella puerta lo asesinaran con flechas. Eran asesinados. Ahora, cuando él mira la otra puerta, que él abre la puerta y comienza a caminar por ella, se encuentra que hay muchos pasillos, pero al final del pasillo te lleva a un lugar amplio y abierto donde tú eras libre. O sea que la gente piensa que a veces la mejor puerta es la más arreglada. Que el camino angosto es el que lleva a la perdición. La gente lo mira porque el camino es angosto, es ancho, y muchos entran por ella. Y como ven que la mayoría de la gente se está yendo por esa puerta, se van por esa puerta. Entonces, pues no miran la que es angosta, la que es difícil. Esa no la miran porque hoy en día nadie quiere pasar trabajo. Hoy en día la gente quiere lo fácil, lo que esté a la mano. Por eso usted ve que mucha gente hoy en día se han convertido en esta gente que son de esto de redes sociales y de cosas, y hay muchos cristianos que están en esa misma actitud.
¿Por qué? Porque lo que están buscando es un minuto o un momento de fama, un momento de que le den mucho like, un momento de que le atribuyan o le digan cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están corriendo con las corrientes de este mundo. Y eso es un peligro. Hoy en día, escuché un pastor en estos días decir que el Facebook es el muro de los lamentos de los cristianos. Y yo me meditaba en eso y decía, es una verdad, es una realidad. Porque ahí está el llorón que hace orilla. Ahí está la gente que lo que hace es quejarse. Y hay gente que están disparando para ver a quién le dan. Entonces es un peligro. Por eso yo procuro, mi hermano, yo casi nunca pongo nada, pero yo procuro, mi hermano, porque uno tiene que cuidarse. Entonces en estas cosas uno piensa que hay caminos que son fáciles y hay caminos que son difíciles. Seguro que sí, en todo siempre va a haber un momento difícil. Estas cosas, dice el Señor en Juan capítulo 16, 33, lo dejado fiar. Confiar porque yo vencí. Entonces, si yo vencí, nosotros podemos vencer. O sea, es cuestión de tener al Señor de nuestro lado. Que dice en Mateo 11, 29 y 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, lo está diciendo Jesús mismo. El camino recto es el camino de Jesús. No importa el camino que usted tome por su cuenta, siempre estará en el camino equivocado, porque Jesús es la puerta que conduce a la salvación eterna. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Eso es lo que el Señor nos promete? Entonces, si es lo que el Señor nos promete, es el mejor camino que nosotros tenemos que tomar. Ahora, hay mucha gente que piensa que el camino, el punto número 4, que el verdadero camino es el camino religioso. Y religiones hay muchas. Religiones hay muchas. Hay por ahí que usted tiene para cortar. Por eso, en una ocasión se enfrentó Pablo a Pedro, porque Pedro quería que todos los gentiles que vinieran a Cristo fueran circuncidados. Y Pablo le dice, no, las cosas no son así. Cristo ya lo hizo todo por ellos. Hay muchas personas que piensan que van a ser más salvos volviéndose judíos, o entrando en ese camino, o esa encina de ser cristianos, quieren también convertirse al judaísmo. Hay gente que son así, yo los conozco. Yo conozco al gente. Que muchas veces el error. Entonces, como están buscando algo nuevo, están como hay gente que cuando llegó Pablo miraba a aquellos dioses y había uno que no era conocido. Y le dijo, yo no vengo a predicar de ese que ustedes no conocen. Porque hay gente que siempre está buscando algo nuevo. Entonces, buscando algo nuevo, cuando vienen a ver que caen en una situación muy difícil. Y a veces nosotros tenemos que ser conscientes. Otros dicen también que el verdadero que el verdadero día de reposo es el sábado. O que el hombre no debe comer carne de animales y otras cosas. La Biblia nos dice que la salvación de nuestras almas no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, que no es por obra, sino por Cristo. Muchas personas van a la iglesia con la cabeza cubierta y otras no. Mucha gente, hay algunos predicadores que usan cosas especiales mientras predican y otros no. Pero ninguno se hace más santo que otro solo por estas cosas, sino por los frutos que dé para el Señor. Aleluya. Por eso dice Colosenses. Mira lo que dice. Yo te voy a ayudar a él porque yo quiero que usted entienda esto. Dice Colosenses, capítulo 2. Fíjate lo que dice. Y te lo voy a leer en esta versión y también en la versión lenguaje actual para que usted lo pueda entender. Bueno. Colosenses, capítulo 2, versículo 21 al 23. Mira lo que dice la Reina Valera. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Te lo voy a traer en la traducción lenguaje actual. Dice, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello. O sea, como quien dice, no te pongas eso, quítate esto, quítate lo otro. No. Esas reglas no son más que enseñanzas humanas. Fíjate,
Son enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. O sea, en otras palabras, si usted no se deja ministrar y esta palabra no entra en usted no va a haber cambios. Amén, gloria a Dios. Si usted confiesa que usted le sirve a Dios, pero el Señor no está en su corazón y no hay cambios en su vida, usted es una persona rebelde. Ay, cayó pesado, pero es una realidad. O sea, yo no te voy a decir a ti, quítate esto o ponte aquello. Aquí hay un reglamento que te está diciendo las normas de esta casa, pero el mayor reglamento es la palabra del Señor. Que si tú te dejas instruir por ella y tú te dejas doctrinar por ella, tú sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que dejar de hacer. Es sencillo. Yo no te puedo decir que no comas esto, no comas aquello, no te pongas ciertos zapatos, o tú no puedes venir aquí. No, mi hermano, ¿quién soy yo para decirte a ti que no puedes? No, venga como usted quiera. Pero el cambio que lo hace es Dios. Amén. Cuando yo me convertí allá en Puerto Rico, yo era el que abría la iglesia. Y siempre, ¿verdad? Me gustaba cuando cerraban los cultos allá, porque cerraban los cultos fuera de la iglesia, en medio de la calle. Los carros se paraban porque estaban orando. Y el Señor comenzó a traer gente. Y como yo abría la iglesia a la vida temprano, ponía la música a todo volumen, abría todas las ventanas de la iglesia, las puertas. Y había gente que entraba, muchachos que decían, yo no sé, yo pasé por ahí, pero algo me jaló para acá. Y entraba gente que se convirtió y echó frutos en la iglesia. Otra gente solamente pasaron por la oración. Pero que quien los tocó fue Dios y entraron ahí. Yo no sé quién. Mucha gente me preguntaba, pero yo quiero saber si aquí yo puedo venir en Mahones. Usted venga como usted quiera. Ahora, si usted quiere que haya cambio en su vida, este es el Mahones. Usted déjese llevar por él y lo que el Señor le diga, hágalo. No se deje llevar por el hombre. Sí, porque hay gente que son así, que usted lo ve que hablan de pantalones y de falda. No, mi hermano, usted tiene que mirarse porque a lo mejor en la percha suya todavía quedan 2 o 3 mahones allí guardados. Aleluya, alábalo. Le están hablando de otro. No, mi hermano, deje que sea Dios quien los quite. ¿Sabe por qué? Porque de la iglesia que nosotros salimos, hubo gente que tenían los mahones guardados. Ellos no fueron a la tienda a comprar mahones nuevos. Cuando se transversaron, estaba la mujer allí, Josca, con los mahones apretados, me han salpichado. Santo. Quiere decir que lo tenían guardado todavía en la fecha. Y hay gente que son así, déjame guardarlo ahí por si acaso qué. Por si acaso qué. Mi hermano, y a veces nosotros tenemos que mirarnos, a veces nosotros mismos. Yo me veo en el espejo y yo tal vez veo bien el recorte, esto, aquello, pero también tengo que preguntarle a Dios si está de acuerdo con lo que yo me estoy comportando. Amén, gloria a Dios. Las obras. Porque a veces, mi hermano, nosotros miramos a las demás gente, pero no miramos nosotros mismos. Amén. Y porque la gente piensa que esto es un cambio por fuera. No, mi hermano, esto es interno también. Hay que cambiar de adentro para afuera y de afuera para adentro. Hay que cambiar en todo. Gloria a Dios. Nuestra conducta. Poder de Dios. Nuestra conducta en todo. Tenemos que tiene que haber un cambio en todo. Porque si no hay un cambio, verdaderamente, entonces el Señor no está en nosotros. Amén. Porque si queremos la santidad de Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. Sí, porque hay gente, no, seguir la paz y no, que sin santidad nadie verá al Señor, pero se te olvida que hay que seguir la paz con todo. Amén, gloria a Dios. Quieren la santidad, pero no quieren la obediencia. Hay gente que está buscando mucho la santidad, pero la obediencia está colgado. Y hay gente que son obedientes, pero no quieren seguir la santidad. Fíjate, aquí, el que no es cabezón tiene las orejas grandes, el que no tiene las orejas grandes tiene la nariz chiquita. Pero aquí todos tenemos algo. El que no le afectan los pies, pero algo tenemos. Aleluya. Pero algo tenemos todo. ¿Verdad? Pero ese tiene que ser la actitud. O sea, que nosotros si queremos la santidad tenemos que buscar la obediencia y la humildad.
Porque la religión no salva a nadie, el que salva es Jesús. Amén. Que es a través de Él. O sea, hay millones de personas que siguen religión, que siguen un nombre, que siguen un profeta, que siguen un líder y son fieles a sus principios y cumplen con todos los rituales, más sin embargo, pueden están en el camino equivocado, porque su Dios no es el mismo Dios que rige el universo, el Dios de Israel, el que ahora, el Dios de todos los pueblos del mundo, que no comparte su gloria con nadie. Ese es el que nosotros seguimos y a Él obedecemos. Por eso le digo que hay que buscar que Dios sea quien nos ministre, escuchar la voz de Dios. Que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, por ahí no te metas. No quiero que te metas. Si yo me paro aquí a preguntarle a todos y cada uno de nosotros por nuestras decisiones, hemos fallado en muchas de ellas, hemos tomado decisiones que al personal le estamos pagando las consecuencias. Pero qué bueno que Dios está de nuestro lado. Amén. Que Dios peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Que en su debido tiempo Dios va a hacer. Amén. Ahora, tenemos que dejar que Dios trabaje. A veces que Dios te dice, saca las manos tú, cuando tú saques las manos, déjame a mí trabajar. Así es. Trégaselos a Dios, que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Ahora, hay gente, punto número 5, con ese ya estamos terminando. Hay gente que cree que el camino recto es el que más conviene o el más conveniente. Que ellos creen la fácil, la charin, como decían allá los presos en Puerto Rico, el budín de esquina, la chiringa bola, la cuadra y las tres calientes, la linda, la bonita, la fácil, que no me es así. No quieren pagar el precio, quieren lo que más les conviene a ellos. Entonces hay gente que son así, que muchos buscan arreglar, sí, porque quieren arreglar el camino porque lo quieren fácil. Por eso ustedes que hay gente que llega, no, el pastor que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero a querer implementar cosas dentro de la iglesia. Primero, hermano, vamos a orar, vamos a preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere. No que yo esté desechando tu opinión, no, pero vamos a preguntarle a Dios primero, porque muchas veces son opiniones de hombres, porque tal vez le funcionó a Pancho Cariqueso por allá, pues eso le fue a Pancho que le funcionó, tal vez eso no va a funcionar aquí. Aquí funciona lo que Dios diga. Aquí funciona lo que Dios determine. Porque desde que comenzamos le dijimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, que de esa puerta para adentro manda a Dios. Que nosotros podemos tener, tal vez, Dios nos puede dar estrategias, seguro que sí, las compartimos, las dialogamos, las hablamos y miramos cómo hacerlas, cómo trabajarlas. La cuestión es que busquemos las almas, que el Señor las salve, que el Señor las rescate. Pero dejémosle ese trabajo a Dios. Porque si fuera por nosotros lo cogemos, lo montamos en el carro y lo traemos para la iglesia. Pero no, amarrado. Pero no es lo que Dios quiere. Por eso tenemos que orarle y dejárselo a Dios, Señor. Haz tú el trabajo. Si van a otra iglesia, amén, la cuestión es que se salven. Que no necesariamente tienen que venir aquí, pero si ven aquí, amén, los recibimos con amor y les enseñamos, los instruimos. Porque esa es la misión de nosotros. La misión de nosotros es abrazarlos y hacerlos que se sientan bien. Amén. Y que los recibamos con los brazos abiertos. Porque hay personas que dicen que no es necesario estar siempre en la iglesia. Fíjense la actitud de la gente, las que buscan la conveniencia. No puedo estar todos los días en la iglesia. Pero hay mucha gente así. Yo lo he escuchado. Ese año no es que estar en la iglesia todos los días. No. Si fuera por mi lado por todos 7 días. Pero no es conveniente. Entonces hay gente que dice que no es conveniente estar en la iglesia todos los días. Hay gente que se conforman con ver el sermón por televisión, o por Zoom, o por las redes sociales, para cumplir con Dios. Hay gente que busca su propia conveniencia, hay gente que viene los domingos y dan el diezmo y piensan que con eso es todo, dan la ofrenda y piensan que con eso es todo. Son domingueros. Y piensan que eso es el todo. Pero los que están actuando es buscando su propia conveniencia. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios, Lucas 9:23, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz, dice, cada día. No una vez a la semana. No solamente Semana Santa. Dice, toma tu cruz cada día. Entonces, sígueme. Entonces se supone que nosotros, mira, si las condiciones que están en este mundo, si fuéramos nosotros, estuviéramos metidos todos los días en la iglesia. Porque de verdad, mi hermano, que es necesario
Entonces, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. O sea, hace falta estar en la casa del Señor para exhortarnos unos a otros, orar unos por otros, mantenernos en esa coinonía, en esa amistad, en esa hermandad como hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando ves que aquel gran día se acerca, sabiendo que los tiempos son cortos, que la venida del Señor está más cerca, pues entonces es mejor un día es mejor estar en su casa. Dice ¿verdad? Que es mejor un día su patria que ir fuera de él. Mejor estar en la casa del Señor que estar perdido en el mundo. Santiago 4:7-10 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea que es una bendición andar por el buen camino. O sea, tomar buenas decisiones nos van a producir un fruto apacible, digno de arrepentimiento, de gozarnos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque consultamos con Dios y Dios fue el que lo hizo. Romanos 12:1-2 dice, por tanto os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros sacrificios, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. ¿Por qué José prevaleció ante la prueba de que la mujer de Potifar lo asedió? ¿Por qué? Porque él sabía en el camino en el cual él se encontraba. Gloria a Dios. Porque fíjense que ante aquella situación, él primero honró al hombre que lo puso en esa posición. Porque cuando aquella mujer lo asedió, vente, acuéstate conmigo, él dijo, no, yo no puedo fallarle a mi Señor. Porque Él me ha puesto a mí en primero en todo esto. Él puso todo esto a mi cargo y yo no puedo fallarle a Él, y tampoco le voy a fallar a Dios. Porque Él sabía dónde Él estaba parado. Ahora, si nosotros miramos a Saúl, Saúl falló, ¿por qué? Por la desobediencia. Por no saber esperar en el momento del sacrificio. Él tenía que esperar por Samuel, y por sus pantalones fue y hizo el sacrificio él, cuando Dios no lo había mandado a él hacer sacrificio alguno. ¿Y qué le costó eso? Le costó el reinado. ¿Por qué? Porque cuando vino el profeta, que le dijo, ligeramente has actuado, si tú hubieras esperado, tu reino hubiera prevalecido. Gloria a Dios. Entonces la mala decisión de él lo llevó a embaratarse él mismo, y que Dios lo quitara y Dios se dijera, no, yo tengo un hombre ya preparado para esto, fíjate eso, ya yo lo deseché. Entonces no procuremos que nuestras acciones nos provoquen que Dios nos deseche, porque hasta ahí sería difícil. Entonces uno volverse a levantar es difícil. Entonces imagínate sin Dios. Y esas malas decisiones son las que hacen que nosotros actuemos de una manera muy ligera. Y eso me provocó que se le quitara el reinado. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces hay gente que son desobedientes. Y el problema es que hay gente que no saben, no quieren salir de ese rol, porque ellos se creen que se la saben todas. Y como ellos se creen que se la saben todas, no, yo hago lo que Dios me diga. Sí, pero ¿estás obedeciendo a Dios? No, porque estás siendo rebelde. Entonces esa rebeldía te lleva a un error, a una conducta que no es la más adecuada. Entonces Dios no anda contigo, Dios no anda con ellos. ¿Por qué? Porque son rebeldes, son contumaces, son gente que lo que trae son problemas. Y te está diciendo que nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos buscar nuestra propia conveniencia. El propósito de Dios es llevarnos. No se puede servir a dos señores. No se puede, o estamos con Dios o estamos con el diablo. Aquí no es de otra. Hay gente que dice, no, que hay término medio. Aquí no hay término medio. Aquí uno anda con Dios o anda con el diablo. Aquí no hay. Aquí tú andas con uno de dos señores. Si andas en el mundo, pues ya tú sabes con quién tú andas. Ahora, ¿de qué es lo que Dios quiere de nosotros? Una entrega total. Así como nosotros nos entregamos, así como Él se entregó por nosotros en la cruz, así como Él derramó su sangre por nosotros, así de serio tiene que ser nuestra entrega para Él.
O sea que lo que Dios quiere es el buen propósito para nosotros. Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 6, si no me equivoco, dice: paraos y mirad por la y preguntar, dice, y preguntar por las lenguas antiguas. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino que yo debo seguir? Y la senda antigua no es lo que predicaban antes, hace 20 años, 70 años atrás, no. Es el día que llegó el Pentecostés, el día que llegó el Espíritu Santo a la vida de aquella gente que estaban reunida, aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, que lo que estaban unidos buscando la manera de que el Espíritu Santo los bendijera ese día. Y provocaron aquel estruendo, provocaron que viniera sobre ellos y hablaran en nuevas lenguas. O sea, y desde ahí entonces vino un cambio. Tiene que haber un cambio en la vida del cristiano. O sea, yo no puedo servirle a Dios y estar en la iglesia y seguir siendo el mismo mal hablador. Yo no puedo servirle a Dios y seguir siendo el mismo listo. Yo no puedo servirle a Dios y seguir haciendo cosas indebidas que no corresponden, que no me llevan a actuar bien delante de Dios. Entonces, yo tengo que buscar la manera de que esta palabra se meta entre cuerpo y carne para que nosotros podamos hacer lo correcto y que cada uno de nosotros, de la manera que andemos, no importa, cada uno de nosotros vivamos una vida recta delante del Señor, que seamos realmente fieles al Señor, que seamos sinceros al Señor, que obedezcamos su palabra, sus mandamientos y sus estatutos. Todo eso está aquí. Que nosotros nos sometamos a esta palabra. Ahora, aquel muchacho que te hablé, que robaba banco, que lo sentenciaron a una pena a la perpetua, aquel muchacho llegó un momento en sus años de prisión que su hermana comenzó a visitarlo. Y su hermana quería que él se convirtiera a Jesucristo. Y el hombre corriendo que no, que eso no era para él, que ella estaba loca, y que no. Y el hombre no quería transar. Y ella, cada vez que lo visitaba, con el amor de Dios, buscaba la manera de que él arreglara cuentas con Dios. Y el hombre que no. Un día ella llegó y le regaló una Biblia. Y el hombre, delante de ella, la reprochó, le dio un montón de barbaridades y rompió la Biblia. Ese día fue que colmó la copa de Dios. Porque él sabía que Dios lo estaba llamando hace tiempo. ¿Y qué provocó esto? Que Dios entonces tratara Dios con él. A tal extremo que este hombre ya se vio encerrado en una encrucijada donde ya no tenía otra opción. Este hombre reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador en la prisión. Él pensaba que él no salía nunca más de aquella prisión. Él pensaba que ya no había nada, ya había una sentencia, ya llevaba años en aquella prisión. Este hombre acepta al Señor Jesucristo y se dedica a trabajar para el Señor dentro de aquella institución. 17 años de sentencia llevaba ya, cuando el gobernador de ese estado le dio un indulto. Y el hombre salió por aquella puerta con la bendición de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. De una perpetua hizo 17 años. ¿Pero por qué? Porque había una hermana que estaba orando y clamando. Y el día que aquel hombre cegado por aquellas malicias que rompió aquella Biblia, ahí se dio cuenta que entonces tenía que pelear con el mismo Dios. Y fue Dios quien hizo el trabajo. O sea, para Dios nosotros reconocemos y sabemos que no hay nada imposible. Cuando nosotros sabemos tomar buenas decisiones, créanme que todo nos va bien. Por eso le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente, pero ¿qué le decía? Medita en este libro de la ley de día y de noche y todo te saldrá bien. O sea, cuando nosotros ponemos a Dios primero en todos nuestros asuntos, en todos, no en algunos, en todos. O sea, nosotros no vamos a pasar necesidad, sí, nos vamos a ver en momentos difíciles. Pero ahí es que Dios nos va a probar si verdaderamente esperamos en Él. Cuando nos lanzamos a la iglesia, cuando viene el bill de la luz o el bill de la renta, que llegue ese último día, que llegue ese último momento que uno dice, no tengo los chavos y ya se está acercando la hora de pagar.
¿Qué voy a hacer? Ya tú estás desesperado y yo te estoy diciendo, espera, pacientemente, tranquilo, espera. En el último segundo Dios lo puede hacer. Pero a veces ya no desesperamos como humanos, desesperamos, seguro que sí. A mí me pasó. Y a mí lo que me faltara era par de, lo que tenía que esperar era mediodía, y el mediodía yo vi que no llegaba el mediodía y yo no llegaba a la bendición. Me fui me empeñé el aro. Yo lo que tenía que esperar es que llegara el cartero. Y empeñé el aro de matrimonio. Y fui a empeñar el aro de matrimonio porque era la renta. Cuando llegó el cartero, que voy ahí, llegó un cheque que yo no lo pagaba. Y decía, mira, lo que tenía era que esperar un poquito más. Ahora tengo que pagar los intereses. Porque la ligereza. Porque Dios le dijo a Josué, fuerza y valiente, pero él nunca le dijo lo que iba a pasar. Nunca le dijo lo que se iba a enfrentar. Nunca le dijo, vas a enfrentar batalla, vas a perder mucha gente, va a haber un momento que la gente lo que quiere es matarte. Nunca le dijo eso. Siempre le dijo, fuerza. A nosotros no nos va a decir todo lo que nosotros vamos a pasar en este camino, pero nos dice que nos esforcemos. Que cuando vayamos a tomar una decisión, ¿cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar? Que pongamos todas las cosas en las manos de Dios. Que Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Pero de algo yo estoy seguro que Él lo va a hacer. Por eso Luis decía, no, usted espere, cada uno de nosotros esperemos, Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Pero yo sé que Dios lo va a hacer en el tiempo de Él. Amén. Así que póngase sobre sus pies en esta preciosa tarde. Recuerde, hermano, que no hay nada imposible para Dios y que las decisiones que nosotros tomemos siempre procuremos involucrar a Dios en todas y en cada una de ellas. Sabemos que Dios está presente en todas. Lo que nos resta es esperar. Por eso le digo, usted no se desespere. Somos los mismos. Va a llegar el momento que va a llegar gente por ahí. Usted no se preocupe por eso. Sigamos orando, sigamos clamando. Esta semana, como le dije, a partir del martes vamos a estar aquí retirados en oración y en ayuno, ¿verdad? Buscando el rostro de Dios, buscando que el Señor nos dirija cómo lo vamos a hacer. Y yo sé que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Si usted quiere venir un ratito, estar aquí un ratito. Yo sí tengo que salir, salgo a la cita, regreso en esos días a partir del martes, pero lo que queremos es buscar la dirección de Dios, cómo Dios quiere que lo hagamos, cómo Dios quiere que nosotros trabajemos esto, ¿verdad? Pero que todo el que entre por esa puerta lo recibamos, se levante, se restaure, el Señor los posicione y sean de ayuda para el ministerio. Si va a llegar uno que otro cabezón, pues con eso trabajamos. No hay mayor prueba que esta que estamos pasando con el hermano Omar, que tenemos que estar ahí con él. Ya lleva 15, 18 días en el hospital y la situación es un poquito difícil, ¿verdad? Pero seguimos orando y seguimos clamando por él. Yo sé que Dios lo va a hacer. Amén. Así que vamos a orar una vez más, gracias a nuestro hermano Jairo por venir en esta mañana, ¿verdad? Yo sé que el hermano está asistiendo a una iglesia, pero que sea Dios ahí, ¿verdad? Obrando de manera especial. Acuérdense que donde Dios nos ponga es donde Dios nos va, nos va a hacer fructificar, nos va a hacer prosperar, amén. Que sea de bendición, amén. Amén, amén. Vamos a orar por nuestro hermano Alfredo, si hay alguien más que necesite oración. Sí, ya.